Transistores MOSFET. Transistores unipolares o UJT. MOSFET. Transistor de efecto de campo de compuerta aislada. Existen distintos tipos de transistores. Los transistores bipolares son aquellos donde en el funcionamiento participan tanto los portadores mayoritarios como los minoritarios, o sea, los de canal, los huecos y los electrones. En cambio, los transistores de efecto de campo, uno solo de los portadores participa en la circulación de corriente. Existen diferentes tipos de transistores de efecto de campo. Los de puerta de unión, o sea que tienen conexiones, y los de puerta aislada. Dentro de las puertas aisladas aparecen los MOSFET, y dentro de los MOSFET aparecen los transistores MOSFET de enriquecimiento. Tienen otros nombres también, nosotros le conoceremos con el término de enriquecimiento. Y de canal N, los transistores de efecto de campo, de puerta aislada, MOSFET de enriquecimiento en canal N, son los que estudiaremos en esta oportunidad y en este momento son los que están siendo más utilizados. Un transistor de efecto de campo tipo MOSFET de enriquecimiento está constituido por una base de material, en este caso un material P, que se llama sustrato. En ese sustrato se inserta dos materiales de polaridad diferente, o sea, dos semiconductores dopados, en este caso tipo N. Entonces, en un sustrato de tipo P se insertan dos materiales de semiconductores dopados tipo N. Finalmente tendríamos algo parecido a la figura, donde el inserto de material N superior está conectado a un terminal externo, un electrodo, y el inserto, esta vez de material N, en inferior está conectado a otro electrodo. Aparece una compuerta y aparece una conexión con el sustrato, la parte inicial. Los sustratos no tienen conexión física entre la parte de inserto, sino que solamente hay una unión NP y PN, conforme a cada caso. Recordemos que cuando trabajamos con transistores de efecto de campo, se le llama surtidor o fuente. Generalmente nosotros vamos a usar el término surtidor porque tiene la misma inicial que el término fuente en inglés, sure, y drenador o dreno, como la idea de rejilla. Recordemos que los transistores de efecto de campo, la idea se toma por la corriente electrónica, no la corriente convencional. La corriente electrónica va del negativo al positivo, mientras que la corriente convencional va de positivo a negativo. Entonces la corriente electrónica va del surtidor al drenador, el drenaje, digamos, la rejilla. Y todo controlado por una compuerta. En este caso le llamaremos drenador, surtidor, para respetar las letras en inglés, y la compuerta algunos autores le llaman gatillo, para respetar la G. Y aparece un terminal más que se suele indicar con SS, sustrato, que luego viene conectado directamente al surtidor. Acá vemos una parte donde aparece la compuerta. Fíjense que entre la compuerta y un terminal llamado SS, ese terminal SS tiene conexión directa con el sustrato, con el material P en este caso. Y una puerta
que no tiene contacto directamente, una puerta que está aislada tanto del material P como de los dos materiales N. Por eso se llama transitor de puerta aislada. Aparece un aislante entre medio, o sea, un dieléctrico. Ahí tenemos a la izquierda la compuerta, que se indica con G, y el sustrato, la conexión con el sustrato, y entre esos dos terminales es como si existiera un capacitor. En la parte de la compuerta y el sustrato, que acá está indicado con unas barras inclinadas, indica que hay un dieléctrico, o sea, la compuerta con el sustrato no tiene conexión física, es como si existiera un capacitor. La forma de conexión se ilustra en la figura, donde el sustrato, que se suele indicar con la letra SS, va conectado directamente al surtidor. Y entonces aparece externamente tres terminales como un transitor bipolar: el drenador, o el dreno algunos le llaman, la compuerta y el surtidor. Entonces es de esperarse que exista una tensión entre la compuerta y el surtidor, que llamaremos B sub GS, y una tensión entre el drenador y el surtidor denominado BDS. La forma de conexión se ilustra en la figura. Ahora, si se ve, no hay conexión entre la puerta y ninguno de los terminales, entre los otros terminales, digamos, a través, no siendo la fuente, por supuesto. Por eso se llama de puerta aislada. Ahora, tampoco existe un canal formado, no hay ni una conexión entre dreno y surtidor en este momento, no existe una conexión. Por eso este tipo de transitor se llama de enriquecimiento. No tiene canal. Mientras no esté funcionando, no tiene canal. Veamos entonces cómo funcionaría un transitor MOSFET de enriquecimiento. Ahí se puede ver el símbolo de una aislación. Esto quiere decir que la compuerta está totalmente aislada del resto. En realidad no se instala un dieléctrico ahí, sino que el propio silicio se lo vuelve a oxidar transformándolo en un aislante. Acá tenemos la formación del canal. Entre el inserto superior del drenador y el inserto inferior del surtidor, ahora estaríamos ya indicando la corriente convencional, la que va del positivo de la fuente al negativo. Si no hay canal entre el dreno y el surtidor, este tipo de transitor no conduce. En cambio, si hay el canal, sí conduce. Pero el canal no está como en otro tipo de transistores, sino que se tiene que producir. Entonces ahora analizamos entre el capacitor que le había indicado anteriormente, formado entre la compuerta y el sustrato. Ese capacitor estaría polarizado por la tensión VGS. La tensión VGS tendría en la compuerta, en el gatillo, en el gate, en el terminal positivo, y en el sustrato, en el SS, el terminal negativo. Entonces, los electrones son atraídos hacia la compuerta, mientras que los otros portadores minoritarios son atraídos al surtidor. Como los electrones no pueden ir más allá del material semiconductor, porque hay un dieléctrico, se acumulan a la izquierda formando el canal. Como son electrones, y recordemos que el material N tiene portadores mayoritarios de electrones, se forma el canal. Entonces, dicho de otra manera, la tensión VGS produce un campo eléctrico entre la compuerta y el sustrato que hace que los electrones se acumulen a la izquierda formando el canal. Por eso es común decir que este tipo de transitor no tiene canal formado. En este caso se formó un canal de
portadores mayoritarios similares a un semiconductor N. Por eso a este tipo de transitor se le llama transitor de canal N, a pesar de que cuando no conduce está inserto en un material P. Entonces no hay que confundir, el nombre del canal lo da cuando entra a conducir. Ahora, ¿cuándo se produce ese canal? Ese canal se produce cuando la tensión B sub GS, la tensión que hay entre la compuerta y el surtidor, es mayor que una tensión especial que se denomina B sub T, tensión de umbral u otros nombres que podrán tener la hoja de datos. Entonces, un transistor MOSFET no conduce si no tiene una tensión mayor que la B sub T. Entonces, un transistor MOSFET de enriquecimiento solo entra a conducir corriente que iría entre el dreno y el surtidor cuando la tensión VGS es mayor que esa tensión de umbral B sub T. Cuando se inicia la conducción, es de esperarse que en la punta superior, vamos a llamar el superior en relación a la fuente BDS, tenga una suerte de flecha. O sea, se inicia como si fuera un triángulo, luego se van completando los electrones. Esto se puede explicar por la zona de empobrecimiento, porque si analizamos entre N y P, hay como un transistor en oposición. Entonces, cuando hay más tensión, más empobrecimiento significa, también se conoce como depleción. Se va deformando, se va esparciendo los materiales y no conduce, se van recomponiendo. Cuando se inicia la conducción, se produce esa punta y por eso es conveniente que se establezca lo más rápido posible la construcción del canal porque si no toda la corriente del drenador surtidor irá a pasar por ese punto tan pequeño del material semiconductor formado y puede destruirlo. Los MOSFET generalmente en la mayoría de las aplicaciones se usa para conmutación, o sea como interruptor. Tiene muchas ventajas frente a otro tipo de transistores. Respecto al símbolo, este tipo de transistor es un MOSFET de enriquecimiento de canal N, o sea, el canal se va a formar con los mismos portadores mayoritarios que los insertos. En este caso, si ustedes ven el símbolo, tiene 3 rayitas a la izquierda separadas, porque tanto como el drenador, el surtidor y el sustrato no tienen conexión, por eso tiene 3 rayas separadas, que en otro tipo de transistor que no vamos a ver, que no se utiliza tanto, que es un transistor MOSFET de empobrecimiento o de depleción, esas rayas a la izquierda están unidas. Y la compuerta se puede ver que no tiene conexión física, y en el dibujo se aprecia que realmente está separado, que quiere decir que es una fuente de puerta aislada. Si recuerdan, el JFET tiene una flecha que está conectado directamente a un elemento con una barra vertical en el símbolo. Por otro lado, aparece una flecha que está entrando en el sustrato. Y eso tiene que ver de que el sustrato, en este caso, es material P y el inserto es un material N. Entonces, como si fuera un diodo que está entrando ahí. Existen otro tipo de transistores de MOSFET de enriquecimiento que sería de canal P. El canal P, el sustrato es de canal N, pero se forma el canal P. El símbolo es similar, pero la flecha estaría saliendo. Es común indicar como el esquema de la figura de la izquierda, un MOSFET de enriquecimiento, y ahí aparece una suerte de diodo CN, un diodo en oposición. Este es un diodo que ya vimos anteriormente, es para protección contra cargas inductivas del elemento de conducción. En la mayoría de los MOSFET
ya viene incluido ese elemento en el propio circuito, o sea, en el circuito interno. Es común entonces que tenga un diodo en antiparalelo para proteger las cargas inductivas. Acá vemos, decía anteriormente que era para protegerse de las cargas inductivas, la unión en realidad el canal que se forma. Acá vemos dos tipos de MOSFET. A la izquierda los de acumulación, también es otro término que se llama acumulación o enriquecimiento, mientras que a la derecha están los MOSFET de depleción o empobrecimiento. Esto hoy en día no tiene mucha aplicación, no se usa tanto, se usan más bien los de acumulación, y la mayoría de un estudio que he realizado, digamos casi el 90% de los MOSFET de enriquecimiento o acumulación son de canal N. En los dos casos los terminales tienen el mismo nombre: la puerta, el gate, el drenador y el surtidor o fuente. La curva característica se puede observar en la ilustración. Este tipo de transistor entra a conducir, como se decía anteriormente, es cuando se pasa un umbral que se indica generalmente como la tensión B sub T. Ese umbral en los manuales tiene otro nombre, pero se puede identificar enseguida. No es una tensión baja, está del orden de como mínimo 2 voltios. En un transistor bipolar es 0,6, 0,7 voltios. Acá necesitan una tensión mayor para entrar a conducir. Hay una parte de la curva donde hay una proporcionalidad entre la tensión que se aplica en la compuerta surtidora, o sea, la tensión VGS, y luego se satura. En ese momento, cuando se satura, la caída de tensión entre el drenaje y el surtidor es muy baja. Si eso es bajo y entonces hay una resistencia baja, la potencia disipada por este tipo de semiconductor es baja. De ahí la ventaja de utilizar en conmutación. Acá se puede apreciar el lugar geométrico de la tensión de drenaje surtidor en saturación. Entonces la tensión de dreno surtidor es la tensión de control, la VGS, menos B sub T, donde la tensión B sub T es la tensión de umbral, la tensión a la cual recién entrará a conducir. Entra a conducir prácticamente o abruptamente, o sea, no hay una solución de compromiso, sino que entra a conducir. Y en este caso es de 2 voltios, es bastante, digamos, alto. Acá se puede observar de otra forma el lugar característico, el lugar geométrico de la tensión de dreno surtidor de saturación. Luego se harán prácticas para analizar las curvas características de los MOSFET, generalmente de enriquecimiento. La ecuación general de un MOSFET para cuando la tensión de control es mayor que B sub T, porque si la tensión de control, o sea, la tensión VGS no es mayor que B sub T, este dispositivo no conduce corriente. La relación que se indica en la figura presenta que la corriente de drenaje, es igual a un factor K por la diferencia entre la tensión de control VGS menos esta tensión de umbral, todo elevado al cuadrado. Primero hay que ver que esta ecuación ya no es similar a la de Shockley, que tenía los transistores JFET y también tienen los MOSFET de empobrecimiento. Los MOSFET de enriquecimiento tienen una ecuación diferente y es la que se ilustra acá. Tampoco es lineal porque tiene una parte cuadrática. La K es una constante que es función de la construcción
del dispositivo. O sea, cada transistor tendrá su K particular. Entonces, la ecuación general de un MOSFET no es la de Shockley, en este caso un MOSFET de enriquecimiento. En cambio, sí, la de Shockley es para un JFET y para un MOSFET de empobrecimiento. El MOSFET de empobrecimiento no lo veremos en este curso porque no tiene tanta aplicación hoy en día. Fue reemplazado por el MOSFET de enriquecimiento, que por otra parte tiene un comportamiento más similar a un transistor bipolar en lo que hace al control con tensiones positivas. Acá vemos un pequeño extracto, después se presentará un análisis de la hoja de datos y se ve en la parte superior esa tensión B sub T, que acá se llama B sub GS de saturación, y en este caso para un transistor genérico indica el fabricante que está entre 2 y 4 voltios. Fíjense que es bastante alta en relación a un transistor bipolar, entre 2 y 4 voltios. Otro término importante es RDS, la resistencia que hay entre el dreno y el surtidor está cuando el transistor conduce, o sea, la resistencia que tendrá el canal, este canal que se va a formar, que no está formado, la resistencia que hay entre el drenaje y el surtidor, ON significa cuando está funcionando. Esa resistencia para este transistor es de 0,028 ohm, o sea, es bajísima. Entonces, de esperarse que la tensión entre el equivalente, digamos, colector y emisor, o sea, dreno y surtidor, sea bajo. Y esto hace que no pierda tensión en la conmutación. Por otro lado, si la potencia disipada es el producto de la tensión dreno-surtidor por la corriente de drenaje, si la resistencia es baja, tendrá baja disipación de potencia el dispositivo. Por lo tanto, emitirá menos calor, necesitará menos disipadores térmicos. De ahí que se hace tan importante y utilizado hoy en día los MOSFET para la conmutación. La ecuación general que habíamos visto tenía una constante que es función de la construcción del dispositivo y está dado por estos elementos que se indican abajo. Sería indirectamente como despejar K de la ecuación general de los MOSFET de enriquecimiento. Acá se ve la característica de transferencia, un MOSFET tipo enriquecimiento de canal N, partiendo de la característica de drenaje. Ahí se puede observar que el B sub T, o la tensión de umbral, o sea, cuando entra a conducir, es del orden de los 2 voltios. La forma de polarización de un MOSFET de enriquecimiento. Si recordamos el circuito de un transistor bipolar de emisor común, cuando la alimentamos con la tensión del circuito de colector, el nombre que se le daba se repetía el terminal no común. En este caso, por ejemplo, en el equivalente a la base de un transistor bipolar, o sea, la compuerta o el gatillo en este caso, la tensión que alimenta, la tensión externa, le llamamos BGG, o sea, repetimos el nombre del terminal que no es común. En este caso podríamos llamarle que es un circuito de surtidor común. No se le suele llamar, pero tiene el electrodo entre la entrada y la salida, las dos mallas, del surtidor común. Entonces la tensión para alimentar el circuito BGS, el gatillo o de la compuerta, se llama BGG. Y la fuente que alimenta la zona del drenador, o sea, el equivalente al colector de un transistor bipolar, VDD. En el transistor bipolar se llama VCC. Y la del base, BBB. B corta, BB larga. Acá BGG y BDD. Por eso los integrados de compuertas lógicas digitales que trabajan con CMOS, o sea MOSFET, se denominan los terminales BDD y BSS, donde se conecta el más y el menos de alimentación.
En cambio, los transistores digitales tipo TTL, que trabajan con transistores bipolares, se llama BCC y BEE o 0. No hay que confundir la tensión de alimentación VDD con la tensión que cae entre el dreno y surtidor, que es BDS, o el equivalente a un transistor bipolar, tensión colector-emisor. La VDD es la alimentación general, la batería externa. Ahí tenemos un circuito RD un resistor RD y un resistor RG. Aparece una tensión BDS entre el drenaje y el surtidor, y aparecería también otra tensión que sería la tensión de control BGS. Recuerden que estos dispositivos de efecto de campo controlan corriente con tensión. La corriente de compuerta o de gatillo tiende a cero, porque recordamos el circuito inicial donde entre la compuerta y el sustrato hay como un capacitor. Pasado el transitorio, el capacitor no consume más energía, o sea que la corriente de compuerta es prácticamente cero, tiende a cero. De ahí aparece una de las ventajas del transistor de efecto de campo, en este caso de compuerta aislada, que directamente la corriente de disparo de control prácticamente es cero. Entonces se consume muy poca corriente para disparar. Cuando se establece el canal, porque la tensión BGS es mayor que la B sub T, aparece la corriente del drenador, que será similar a la corriente del surtidor porque está al mismo canal, o sea, no hay interferencia del elemento de control. En ese caso, vemos que prácticamente la corriente de disparo tiende a cero, en realidad es prácticamente cero. Es por eso que se suele no utilizar la resistencia RG, la resistencia de polarización de base, el equivalente al transistor bipolar. Se deja o se pone más que nada por seguridad, porque acá estamos trabajando con transistores muy susceptibles a la descarga electrostática. Entonces se instala un pequeño resistor más que nada por una cuestión de protección. Un problema que tienen los transistores de compuerta aislada son las capacidades que aparecen entre los terminales, capacidades parásitas. ¿Esto qué influye? Esto influye a la hora de hacer trabajar este transistor en conmutación, o sea, todo o nada, como interruptor, y a grandes velocidades, porque esos capacitores van a retardar los tiempos de encendido y apagado del transistor. Por ejemplo, se puede identificar 4 capacitores distribuidos entre el drenaje y el surtidor. Aparece uno que estaría con la línea verde, entre el drenaje y la compuerta, y entre la compuerta y el surtidor. En el esquema de la izquierda se puede ver dónde estarían esos capacitores. Por ejemplo, el del capacitor que se indica como GD, capacitor entre el drenaje y la compuerta, sería lo que aparece entre el inserto superior y la compuerta, y ahí hay un material aislante, entonces hay un capacitor. Entre la compuerta y el inserto inferior aparece otro capacitor que se llama capacitor SD o DS, y finalmente entre los dos insertos aparece un capacitor cuando no hay canal, porque están separados por un dieléctrico, que sería el sustrato P. Estos capacitores, a la hora de hacerle trabajar en alta velocidad, tienen sus problemas. De ahí que generalmente en estos elementos el circuito de disparo, de control, es más complejo que en los transistores bipolares. Acá se ilustra un tipo de circuito de disparo donde utiliza 2 transistores, uno NPN y uno PNP, conmutando en forma alternada, y uno produce la carga y el otro produce la descarga
Entonces con esto se ahorra bastante el tiempo de carga y descarga de esos capacitores parásitos dentro del CMOS, en este caso de enriquecimiento, lo que se puede entonces controlar con frecuencia relativamente alta. No muy altas, pero sí para por lo menos técnica de conmutación. Otro elemento que se suele usar para disparo, luego verán en las asignaturas de ciclos superiores, son compuertas lógicas, en el caso de compuertas tipo CMOS, donde tienen dos transistores acá dentro de cada compuerta. En este caso son varias compuertas tipo 4009, donde tiene dos transistores de efecto campo, uno de P y uno N. Entonces mientras uno conduce, luego cuando cambia la polaridad del pulso, apaga. Entonces con eso se logra cargar y descargar los capacitores parásitos dentro de un transistor de tipo MOSFET de enriquecimiento. Otra forma es utilizando un transformador de aislación. En este caso es cuando necesitan aislación galvánica entre el circuito de control y el circuito de comando. Estos son algunos de los ejemplos, eso verán luego en materias posteriores, cuando se utilicen las técnicas de control y disparo. También se utilizan transistores MOSFET, en este caso de puerta aislada, pero en forma complementaria, o sea, usando un canal P y un canal N, generalmente en circuitos digitales con puertas lógicas conocidos como CMOS. La C viene de complementario, transistor de efecto de campo complementario, un canal N, un canal P. El término MOSFET significa metal óxido semiconductor y FET transistor de efecto de campo. CMOS sería complementario, metal óxido semiconductor, transistor de efecto de campo, con los términos en inglés. Ahora, el término metal óxido semiconductor en realidad es un término que quedó por los inicios de este tipo de transistores. Primero, el metal hoy está siendo reemplazado por un polímero, por un cristal que hace conducir, o sea, un cristal semiconductor que auspicia el metal. El óxido es el aislante, es el dieléctrico, y la S originalmente era de silicio, porque era uno de los únicos semiconductores que se usaba. De ahí venía el término metal óxido silicio. Hoy en día se llama metal óxido semiconductor, pero el metal ya no es un metal, sino es un material metalizado, pero el término quedó. Metal óxido silicio significa que la compuerta está aislada. Y luego el término FET, que es el transistor de efecto de campo. Acá se ve nuevamente una etapa de comando, generalmente el driver se le llama al circuito de comando de los MOSFET, que es una de las desventajas, digamos, eso que tiene, pero el resto son todo ventajas, generalmente en lo que hace a la disipación de energía, como la caída, o sea, la resistencia entre drenaje y surtidor es muy baja cuando conduce, tiene baja pérdida de potencia, lo que le hace que disminuya bastante el tamaño de los disipadores térmicos. Ahí pueden observar que aparece 15 voltios en dos oportunidades y es una tensión bastante usada para manejar la mayoría de los MOSFET de potencia. 15 voltios. En este caso tenemos una fuente de 10 voltios de 5 kHz que está manejando dos transistores, un BD 139 y un BD 138, son pares complementarios que cargan y descargan los capacitores internos, estos capacitores parásitos que tiene un transistor de efecto de campo. Bueno, con esto fue una introducción
a los transitores de efecto de campo y su principio de funcionamiento. Gracias por su atención.